En este episodio número 916 quiero hablaros de una nueva iniciativa que lancé hace unas cuantas semanas y que intento realizar casi todos los miércoles. Dejadme que hoy os hable de Hablemos de Podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hoy quiero empezar el día mandando un grandísimo saludo a todos los oyentes que estáis al otro lado del micrófono y además a todos aquellos que en alguna ocasión os habéis unido a la iniciativa Hablemos de Podcast. Hashtag Hablemos de Podcast. Una nueva propuesta que me saqué de la manga hace unas cuantas semanas para, seguir dando movimiento y seguir dando difusión a diferentes podcasts con una regla muy básica, pero que hay veces que a la gente le cuesta entender. Es muy sencillo. Cada miércoles por la mañana, normalmente los miércoles, yo creo que, ahora os explicaré el motivo por lo que lo hago los miércoles, lo que hago es lanzar un tuit pidiendo que la gente me conteste enlazando a su último episodio publicado, de su podcast, lógicamente, o de otro podcast que quieran, pero normalmente pido eso, que la gente me ponga un enlace a su último episodio publicado y que además lo acompañen con un mensaje que haga, de invitación para que la gente les descubra, para que nuevos oyentes le den al play y de paso se suscriban, ¿no? Oye, qué mejor que un espacio publicitario donde tú puedas anunciar tu podcast o tu último episodio. Vamos a hacer crecer las audiencias, ¿no? Lo único que pido a cambio es que la gente haga un retweet, porque esto lo hago a través de Twitter o X, a el post o tweet original. Normalmente pues pongo... Nuevo Hablemos de Podcast. Responde a este tweet con el último episodio que has publicado e invitando a los oyentes a darle al play. O consigue nuevos suscriptores gracias a Hablemos de Podcast. Responde a este mensaje con un enlace a tu último episodio y además un breve mensaje para invitar a nuevos oyentes a que descubran tu podcast. La gente responde, me hace un retweet a esta iniciativa, Hablemos de Podcast, y yo se lo devuelvo con otro retweet para que mis seguidores pues conozcan nuevos podcasts. Esto puede parecer muy tonto y seguramente lo sea. Yo apenas tengo 4.000 y pico seguidores en Twitter, que no son muchos, aunque seguramente alguno de vosotros esté diciendo, hombre, ya quisiera yo tener 4.000. Bueno, yo creo que no son muchos, siempre se pueden tener más. Lo que hago es ponerlos a vuestra disposición para que el podcasting siga creciendo, para que vuestros podcasts tengan una ventana más, una salida más, una excusa más. Y esto siempre lo comento con mucha gente que le gusta hacer esto que hago yo, ¿no? De difundir y promover el podcasting. Si todos los oyentes de podcast o si todos los creadores de podcast hiciéramos algo parecido, ¿no creeríais que las audiencias crecerían? Y esta iniciativa se une al hilo de recomendaciones de podcast, al reto podcast de cada agosto, a los lunes podcasteros, a la Spotlight Madrid, a este propio Metapodcast, en fin, es otra excusa más. Es otra tontería, otra chorrada que me he inventado yo para seguir dándole difusión a todo esto. Y que de alguna manera, gracias a esta combinación de retweet mutuos, si tú me retuiteas a mí, seguramente tú, que tienes otros seguidores de podcast o que tienes otros oyentes en tu podcast, se interesen y digan, uy, voy a participar yo también. O algún oyente que sea oyente de tu podcast diga, uy, voy a abrir este tweet para ver las respuestas y conocer qué otros podcasts me puedo encontrar. Esto solamente lo hacemos los enfermos del podcasting que nos suscribimos a todo, pero seguramente si estás escuchando esto, seas uno de ellos. Y seguramente alguna que otra vez te hayas suscrito a alguna de las propuestas que propongo en los lunes podcasteros, en el reto podcast, en fin, en todo esto que os he dicho antes. Pues gracias al hashtag Hablemos de Podcast encontrarás muchos tweets de las semanas previas a esta iniciativa que normalmente hago los miércoles y allí podrás encontrar muchas recomendaciones o muchos episodios recomendados de la mano de sus propios autores. Así que, si te gustan, suscríbete a sus podcasts y síguelos por esta red social, por Twitter. ¿Por qué lo hago los miércoles? Es una pregunta que tenía ahí pendiente desde hace un ratillo y no me quiero dejar atrás. Muy sencillo, los lunes traigo los lunes podcasteros. Los viernes suelo traer una nueva edición del hilo de recomendaciones de podcast. Algo que, tampoco es que sea
sea una difusión muy, ¡uy, madre mía! He ganado miles de oyentes gracias a que Jorge ha recomendado mi podcast en su hilo. No, es simplemente un reto autopersonal para seguir ampliando podcast y de paso para que dentro de unas semanas os vuelva a hacer un nuevo trocito del hilo de recomendaciones de podcast y no tenga que trabajar mucho en un nuevo lunes podcastero en este Metapodcast. Así que todo esto está hilado, ¿no? Y alguna vez cuando necesito nuevos podcasts para el hilo, pues tiro de los Hablemos de Podcast. Que en el Hablemos de Podcast no se me ocurre qué motivar y qué podcast recomendar, pues traigo del lunes podcastero. Y todo esto es una maraña de recomendaciones y de iniciativas que a mí me sirven para mantenerme al día de todo lo que se cuece en el entorno del podcasting. Así que te recomiendo suscribirte a este podcast, si no lo has hecho ya, para estar conmigo al otro lado del micrófono cada día en 10 minutitos y seguir ampliando vuestras suscripciones de podcast. Por cierto, en Twitter soy @eov. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.